Bueno, esta es mi charla número 7, me acaban de decir, no me lo acordaba. Sí. Bueno, yo cada año que veo el llamado, porque en general envían un llamado, digo, dale, quiero dar una charla, y propongo algunos temas. Y generalmente siempre me dicen, bueno, date una introducción a cuántica, entonces creo que siempre doy la misma charla, pero bueno, este año no, por suerte me pidieron que haga un poco más un pantallazo de lo que estoy trabajando y no solamente una introducción a cuántica. Tengo que dar una introducción a cuántica porque si no, no se entiende nada, porque yo trabajo en cuántica, pero van a ser los primeros slides y después voy a seguir con más cosas. Bien, la idea es... En 4 slides le voy a explicar cuántica. No voy a dar tanto la motivación porque creo que ya medio que es Vox Populi, pero por las dudas lo hago rápido. La computación es computación basada en la física cuántica y tiene ganancias, se conocen algoritmos que tienen ganancias exponenciales y por eso es el interés, ¿sí? Porque teniendo estas computadoras tenemos un interés de que las computadoras, tenemos ciertos problemas que podemos resolver mucho más rápido. En general es eso. Lo que voy a arrancar acá es dar una introducción matemática. O sea, voy a explicar el formalismo, ¿sí?, en 4 slides, como para que se entienda de qué hablamos y a partir de ahí ir a la parte que me interesa a mí, que es lo que yo trabajo, que es lenguaje de programación para estas computadoras nuevas, ¿sí? Bien, entonces, está cortado ¿Hay forma de correr el slide? Porque me van a faltar varios pedazos. Problemas técnicos. Totalmente por un costado. Ahí está. ¿No? En un ratito. Sigue cortado. Pero si no, déjalo con la ventana y todo, total, va, mientras pase. Ahí se ve entero. No, ahí sigue cortado. Se ve el fondo. Si lo dejas con todas las ventanas, no puedo pasarlo. A ver. Sí, pasa. A ver, lo siguiente. Déjalo ahí. Va, como quieran, ¿eh? Si digo, se ve. Bueno, arranco. Entonces, voy a arrancar a explicar. ¿Se ve muy chiquito? Acércate. Ayudar acá. Sí, muchas opciones. Bueno, a ver, la idea es, voy a explicar un poquito de la física cuántica para poder entender la computación cuántica. Entonces, la física cuántica la podemos definir con 4 postulados o 4 axiomas, ¿sí? A nivel matemático lo puedo pensar como 4 axiomas, 4 cosas que me definen la física cuántica. El primero es que el estado de una partícula, ¿sí?, se determina por lo que se llama un vector de estados, ¿sí? Eso es un vector en los complejos al cuadrado, los complejos a la 2 a la n, si quieren vectores más grandes. Entonces, este vectorcito se suele llamar 0,
este vectorcito se le suele llamar 1, ¿sí? Y esto es, bueno, en analogía con los bits, ¿no? Tengo este es el qubit, el bit cuántico 1, es 0, este es el bit cuántico 1, y bueno, y un vector cualquiera, que acá dice alfa, beta, aunque no se vea, es simplemente alfa multiplicado por este, más beta multiplicado por este, y eso es un vector cualquiera de los complejos al cuadrado, ¿sí? Bien, entonces el vector de estados es un vector que describe alguna propiedad de una partícula física, ¿sí? A nivel de computación es mi estado de la computadora, lo guardo en este vector de estados, ¿sí? Si tengo un vector más grande, por ejemplo estos 4 de acá, ¿sí? Esto es un vector de, sería 2 bits cuánticos, o sea, estoy en los complejos a la 2 al cuadrado, ¿sí? Y si me voy a los complejos a la 2 a la n, tengo n bits cuánticos. A este vectorcito que está acá, alfa 0, alfa 1, alfa 2, alfa 3, lo puedo escribir como combinación lineal de estos 4, ¿sí? Entonces, bueno, una forma de decir es que este vector, de cierta manera, es una superposición de estos 4 vectorcitos de esta base canónica que puse acá, ¿sí? De estos 4 vectores que son 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. ¿Está bien? Pero es un vector nada más, es un vector de los complejos a la cuarta en este caso. Bien, con esto describo el estado de mi máquina cuántica, lo describo con bits cuánticos, y con esto estoy describiendo el estado de una partícula. ¿Está bien? Lo siguiente que tengo que hacer es cómo evoluciona el estado de una partícula, o cómo evoluciona la computadora, qué es hacer cómputo. Esto es una versión discreta de la física cuántica. La física cuántica usa ecuaciones diferenciales porque tiene que ver con el tiempo, pero acá usamos una versión discreta y simplemente para hacer evolucionar este vectorcito de estado definimos matrices. Multiplico cualquier vectorcito de estado, lo multiplico por una matriz y lo que tengo es otro vectorcito de estado. Acá, si ven, puse una condición que estoy pidiendo que estos escalares alfa y beta, la suma de sus módulos al cuadrado sea 1. O sea, esto es la norma del vector, que sea 1. Y esto más adelante voy a explicar por qué. Pero acá lo que pido a estas matrices de evolución es una propiedad que se llama unitariedad. Que sea unitaria significa que preserva la norma, ¿sí? ¿Por qué tengo que preservar la norma? Porque si no, cuando lo multiplico por una matriz, salgo y ya no tengo más un vector de estado, ¿sí? Entonces tengo que preservar la norma. Bien, o sea, si la norma del vector es la misma que la norma del vector después de aplicarle la matriz. Esa es la idea. De nuevo, esta la evolución es una ecuación, hay una ecuación en física cuántica que se llama la ecuación de Schrödinger, que es una ecuación diferencial del tiempo, y esta sería la versión discreta, ¿sí? Se lo voy haciendo a pasos discretos. ¿Está bien? En vez de tener una ecuación diferencial, tengo vectores, tengo matrices y es más fácil. Eso es lo que acabo de decir. El objetivo de la restricción de extrema unitaria es esto, de que una matriz aplicada a un qubit me da un qubit. El tercer postulado, son solo 4, el tercer postulado es el de la medición cuántica. O sea, hasta ahora tengo bits cuánticos en vez de bits clásicos y tengo una forma de transformar esos bits cuánticos que es con matrices. Tengo otra forma más de transformarlos, que es con esto que se llama medición. Y la medición es bastante más complejo que esto, pero lo voy a achicar a algo medio simple en un slide. Y una forma de pensarlo es que la medición, es un tipo de medición, es con respecto a una base del espacio vectorial. Entonces yo tengo mis vectores, tengo una base del espacio, yo mido con respecto a esta base, básicamente significa elegir un vector de esa base, ¿sí? y darte el valor. ¿Cómo elijo ese vector que te voy a dar? O sea, yo tengo un vector cualquiera, lo voy a medir y me va a dar un vector de la base. ¿Cómo elijo ese vector? Bueno, hay un calculito a hacer y es probabilístico. El calculito es, no se ve nada del rojo, pero no importa, el calculito es el siguiente. Si tengo, por ejemplo, este vector que está acá, tengo alfa 0, alfa 1, alfa 2, alfa 3, ¿sí? Por todos estos, voy a tener, si lo medí con respecto a la base canónica, voy a tener alguno de estos y la probabilidad viene dada por el módulo al cuadrado del escalar que acompaña a cada uno. ¿Sí? Alfa 0, alfa 1, alfa 2, alfa 3. Por eso se pide que la suma de los módulos al cuadrado sea 1, pues es las probabilidades. ¿Está bien? Todo esto me da las probabilidades. Por ejemplo, si quiero medir este que era el ket 0, el qubit 0, que es el 1, 0, con respecto a esta base, que acá dice más y acá dice menos, no importa, son dos nombres. Bueno, esto me puede dar, con la misma probabilidad, me puede dar el más o el menos, y esto simplemente hay que hacer el calculito, fijarse cómo anotarlo, y ven que el módulo al cuadrado de cada uno de estos, esto no anda más, ahí está. El módulo al cuadrado de este es 1 sobre raíz de 2, el módulo al cuadrado me da un medio, entonces tengo la misma probabilidad de ir al 0 o al 1. ¿Sí?
La cosa es, yo tengo un estado cuántico, ¿sí? Lo voy transformando con matrices, con esas matrices unitarias, y en algún momento puedo decidir medirlo. Cuando lo mido, lo único que obtengo es un vector de una base, ¿sí? Bien. No voy a explicar cómo hacer algoritmos cuánticos con esto, pero ya se pueden imaginar que no es tan sencillo o tan directo como hacemos los algoritmos clásicos, en el sentido de que un algoritmo clásico, yo tengo un estado que lo puedo representar con bits si quiero, hago transformaciones y en cualquier momento puedo parar y mirarlo, y al mirarlo no lo cambio, ¿sí? O sea, al mirarlo, lo miro y digo, ok, estos son la cadena de bits que me representan el estado. Acá para mirarlo, tengo que hacer este proceso que cambia mi estado, ¿sí? El estado era uno de superposición y cuando lo miro me da alguno de estos de la base. ¿Está bien? Entonces ya con eso la forma de hacer computación es totalmente distinta, la forma de pensar los algoritmos es totalmente distinta, pero esta es la primera de 7 charlas que no voy a hablar de introducción a la computación cuántica, así que otro día les hablo de algoritmos cuánticos. Hoy, créanme, con esto se puede hacer algoritmos muy buenos. Y el último postulado es cómo componer sistemas cuánticos, ¿sí? En clásica, si tengo un estado de una máquina que tiene una cadena de bits, el estado de otra máquina que tiene otra cadena de bits, la forma de componerlos es pongo uno al lado del otro y listo, ¿sí? O sea, no tengo que hacer nada. O sea, cómo pienso en el estado completo es, bueno, es el par que tiene lo de uno y lo de la otra. Acá, la forma de ponerlo el estado completo, que mal elegido el color, es con una operación que se llama producto tensorial, ¿sí? Que básicamente, si agarro dos vectores, un vector acá de dimensión 2, un vector de dimensión 2, y hago el producto tensorial, me da un vector de dimensión 4. ¿Está bien? Bueno, y este es el vector de dimensión 4 que representa el 2 qubits. ¿Está bien? Perfecto. Con estos 4 postulados tenemos toda la computación cuántica. El resto es cómo uso esto para hacer algoritmos interesantes, y eso para la JCC el año que viene, no sé, pero digo, cómo hacer esto, cosas interesantes, es todo un maneje. Hay un montón de algoritmos cuánticos que aprovechan este tipo de propiedades. Lo que me va a interesar acá de nuevo es lenguaje de programación para esto. Una consecuencia de estos 4 postulados, o sea, no es un postulado más, sino un teorema que puedo demostrar, es lo que se llama el teorema de no clonación o el teorema de no clonado, que dice que no hay ninguna matriz unitaria, tal que si agarro un W fijo acá, para cualquier V me dé V tensor V. O sea, lo que está diciendo es que no hay ningún proceso que me permita duplicar un qubit, ¿sí? O sea, el proceso sería esta U y esta W, esta es la entrada, el V, y esto tengo la duplicación. O sea, no se puede clonar un qubit. Un qubit desconocido, no hay manera de clonarlo. Y eso es importante porque si voy a diseñar un lenguaje de programación, tengo que asegurar que mi lenguaje de programación no permita clonar qubits, ¿sí? En particular. Bien, los lenguajes de programación para este tipo de computación se dividen en general en 2 paradigmas, que no tienen nada que ver con funcional y esas cosas, sino que tiene que ver con el control del flujo del programa, ¿sí? El primer paradigma es el que se llama datos cuánticos y control clásico, y la idea es que el control clásico va a ser, acá está escrito en pseudocódigo, por ejemplo, digo, bueno, preparo el qubit en el estado 0 y lo apunto con algún puntero, o sea, en la máquina cuántica tengo un estado y lo preparé, después digo, bueno, aplicarle esta unitaria a este qubit, después digo, bueno, medí lo que esté apuntado por esto con respecto a tal base, el resultado va a ser un bit, entonces, porque es con respecto a la base computacional. Entonces, si es 0 hago algo, si no hago otra cosa. O sea, esto es un flujo de control completamente clásico, ¿sí? O sea, en ningún momento estoy haciendo superposición o cosas raras como tenía en los qubits, que habíamos dicho que teníamos los vectores de estado se podían pensar como superposición de los estados de la base. Acá no, acá esto es totalmente clásico, ¿sí? Voy uno abajo del otro. Este es el escenario más pragmático o más práctico, y es lo que se usa en las computadoras cuánticas que hay hoy en día, ¿sí? Acá puse un par de ejemplos. Hay un Quantum Lambda Calculus, que es el cálculo lambda extendido con estos punteros a la máquina cuántica, ¿sí? Pero es totalmente clásico el cálculo lambda. Lo único que tiene es que vamos a formar la máquina con un término lambda que apunta a la máquina cuántica que tiene los estados cuánticos. Pero después todo el control es cálculo lambda, nada más. Bueno, IBM tiene una computadora cuántica que se puede acceder en línea y se la programa con una librería de Python que se llama Qiskit,
¿sí? Que de nuevo es lo mismo, es el control completamente del flujo clásico y tengo punteros que me dicen qué hacer con los qubits, como dice acá arriba. Microsoft también tiene una librería para C#, se llama Q#, que bueno, hace lo mismo. Esto es lo que están usando casi todos en general, ¿sí? El control clásico es lo más estándar, digamos, para hacer. Esta charla, y lo que más trabajo yo, vamos a trabajar con otro tipo de control, que es el control cuántico. Pero por ahora, control clásico igualmente no es algo que sea, digamos, directo, tan fácil. O sea, hay algunas cuestiones a pensar. Por ejemplo, tenemos que pensar cómo hacer para no clonar qubits, ¿sí? O sea, si tengo el control clásico, tengo estos punteros, bueno, no puedo duplicar qubits, ¿sí? Entonces, justamente por eso la idea de tener punteros, porque digo, si lo que puedo duplicar es un puntero, pero no el qubit, ¿sí? Entonces tengo que separar completamente la máquina cuántica de la parte clásica, ¿sí? Y bueno, y el tema del alto orden, cómo encapsular circuitos enteros y poder duplicar un circuito, por ejemplo. Bueno, esos son el tipo de problemas que tienen que lidiar los que hacen control clásico y estos lenguajes que les mencioné. Bien, el otro paradigma, que es el que voy a dedicar el resto de la charla, es el de control cuántico. O sea, la idea de control cuántico es un poco meternos adentro de la computadora cuántica y ver qué es lo que hace la computadora cuántica. No describir el flujo de control que tengo mi computadora clásica controlando la cuántica, sino entender lo que pasa dentro de la computadora cuántica, ¿sí? O sea, cómo hacer para describir esas matrices, vectores y medición, ¿sí? Con, por ejemplo, un término lambda o a nivel de lenguaje de programación. O sea, mi lenguaje de programación quiero entender lo que está pasando ahí adentro. Hay un isomorfismo que quizás lo escucharon alguna vez, hay una relación, hay una correspondencia entre el cálculo lambda en clásica, ¿no? El cálculo lambda y la lógica, ¿sí? Hay una correspondencia que se llama correspondencia de Curry-Howard o Curry-Howard-Lambeck, si usan la pata también de categorías. Y la idea es un poco, acá el control cuántico, es tratar de entender qué sería un Curry-Howard cuántico, o sea, qué lenguaje tendría acá para hacer cuántica y qué lógica sería la que me daría acá, ¿sí? Hay una lógica cuántica, se llama así, de estos dos autores, Firkov y von Neumann, que es del año 30 más o menos la época de que Turing estaba inventando su máquina, que no tiene nada que ver con computación, obviamente, porque no existía la computación en esa época. Entonces los tipos trataron de entender, de tratar de hacer un sistema lógico para la física cuántica, todavía no existía la computación cuántica, tratando de entender qué era esto o sea, ¿qué era esto de la superposición, de la medición, de cosas raras que tiene la física cuántica en términos de la lógica, ¿sí? Entonces, se inventaron una lógica medio ad hoc, o sea, el tipo más o menos dijeron, bueno, acá vamos a superponer esto, la superposición va a significar esto. Hasta el día de hoy hay gente trabajando en ese tipo de lógicas, pero no tiene conexión con computación. Como existe esta conexión entre cálculo lambda y lógica en general, la idea de ciencia de la computación es tratar de hacer lo mismo, ¿sí? Pero con las mismas herramientas, digamos, de definir un cálculo lambda cuántico, definir una lógica cuántica y, bueno, y hacer esa correspondencia. ¿Qué cálculo lambda o qué lógica? No tengo ni idea, pero la idea es, bueno, sí tengo idea, pero lo vamos a ver más adelante, pero la idea es hacer esta correspondencia entre algún sistema lógico y algún sistema de cálculo lambda, o sea, algún lenguaje de programación, y entender la lógica de la física cuántica pasando por la computación cuántica, o sea, definir una lógica formalmente en términos de ciencia de la computación, ¿sí? Entonces, el objetivo el primer objetivo, la primera motivación es esto, de definir una lógica, pero no ad hoc, como hicieron Firkov y von Neumann, sino definir una lógica usando todas las herramientas que conocemos en computación. Hay otra motivación un poco más pragmática, o sea, que no es tan teórica como esta, de decir, definir una lógica y listo, que tiene que ver con unos experimentos que se hicieron hace poco, y de nuevo, qué mal que elegí el color, unos experimentos que se hicieron hace poco, donde se mostró que en un tablero de óptica cuántica, o sea, óptica cuántica es, los tipos representan los qubits, los bits cuánticos con fotones, ¿sí? Y tienen un tablero que pone espejitos y cosas que deforma la luz, y con eso implementan las compuertas cuánticas. Un tablero de óptica, vieron que hay cosas que se pueden hacer, como por ejemplo, poner un qubit que sea el control, ¿sí? El control que dice por dónde va a pasar mi haz de luz,
Y si ese qubit, por ejemplo, está en 0, pasa por un lado, y si está en 1, pasa por otro. Pero ¿qué sucede? Si el qubit está en superposición, o sea, es alfa 0 más beta 1, el fotón pasa por los dos lados a la vez. ¿Sí? Bien, en un tablero de óptica cuántica yo podría hacer, por ejemplo, que si mi primer qubit está en 0, entonces aplico la compuerta U y después la compuerta B a otro qubit. Y si está en 1, aplico primero B y después U. ¿Sí? A esto se le suele llamar el quantum switch, y la novedad está en que esto lo puedo implementar usando una sola vez U y una sola vez B. O sea, no necesito tener dos copias de B y de U en mi tablero cuántico. Pero en mi lenguaje de programación, cualquier lenguaje clásico, no puede hacer esto. Cualquier lenguaje clásico, si quiero representar este flujo de control, sí o sí necesito al menos repetir una U o una B. ¿Sí? Acá, bueno, en este caso repetí las dos, ¿no? Pero digo, sí o sí lo necesito repetir. Entonces, la idea es un lenguaje de programación que me permita expresar lo que está pasando a nivel físico, ¿no? Porque de esta manera puedo hacer optimizaciones, puedo hacer algo, o sea, contando la cantidad de veces que tengo que usar con puertas, por ejemplo. Entonces, esa es otra motivación del control cuántico, que el control cuántico es algo que lo puedo hacer físicamente, lo puedo hacer en el tablero, ¿sí? No es lo que hacen hoy en día las computadoras cuánticas en general. Las computadoras cuánticas en general tienen un flujo de control clásico y con eso se conforman. Pero bueno, tenemos más cosas para cuando esto escale más, sí está bueno empezar a estudiar eso. Entonces hay dos motivaciones. Una es el control cuántico, el quantum switch, el otro es la lógica. El quantum switch, bueno, una vez que tengo control cuántico ya está, puedo hacer el quantum switch. La lógica es la parte donde hay que hacer más trabajo, porque no sé, todavía, no, digo, estamos estudiando eso y es lo que voy a dar en esta charla, que es cómo llegar a esta lógica cuántica o qué sería esta lógica cuántica. Entonces, la charla esta, la idea se llama un pantallazo sobre control cuántico en cálculo de lambda, porque voy a comentar sobre varios resultados, ¿sí? que ha habido en esta área. Ouch. Uno de los primeros fue de Alterkich y Gratash, colega de Mauro en Nottingham, bueno, conocido de Mauro en Nottingham, bueno, trabajaron en esta idea de superponer programas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea era decir, bueno, ¿qué pasaría si yo tengo un if? ¿Sí? Y acá, en vez de poner un 0 o un 1, pongo una sobreposición, ¿sí? Pongo un qubit, alfa 0 más beta 1, ¿sí? Bueno, si yo tengo esto, yo podría pensar que esto lo puedo pensar como que es el if 0, entonces esto, y si no esto, todo eso multiplicado por el alfa, más lo mismo multiplicado por el beta y con el 1, ¿sí? O sea, puedo pensar que saco para afuera esta superposición. Esto me quedaría este alfa multiplicado por el den y este beta multiplicado por el else, ¿sí? El problema está en que, obviamente, esto no es necesariamente válido. O sea, esto podría no tener norma 1. Por ejemplo, si yo escribo esto que tengo acá, if 0, if este qubit que tengo acá, entonces 0, else 0, lo que sucedería acá es que con esta amplitud de acá me va para el primer 0, esta de acá me va para el segundo 0, y esto me queda 2 sobre raíz de 2 de 0, que no tiene norma 1. ¿Sí? El módulo cuadrado de esto no es 1. Por lo tanto, esto no sería un qubit. Entonces, para poder hacer esto, tengo que de alguna manera restringir qué cosa pongo en el den y qué cosa pongo en el else, ¿sí? Este tipo de restricción, ellos lo resolvieron haciendo unas reglas medida de Hawk también, viendo cuándo estas dos cosas son ortogonales, y cuando son ortogonales esto es válido, y definiendo ortogonalidad de programas, ¿sí? De una manera media, no muy satisfactoria, pero es lo mejor que pudieron hacer, que es básicamente decir, bueno, si un programa lo reduzco, o sea, lo ejecuto hasta que llega un vector, el otro lo ejecuto hasta que llega un vector, y esos dos vectores son ortogonales, entonces estos dos programas son ortogonales. No muy satisfactoria porque tengo que ejecutar el programa para saber si está bien hecho el programa. O sea que medio como que la idea un poco de darle tipos a esto es evitar tener que ejecutar el programa para ver si se va a romper o no, ¿sí? O sea, la idea de los tipos en general es, antes de ejecutar el programa, quiero ver si tiene alguna coherencia. Bueno, esto no lo pudieron hacer a nivel general, pero pudieron hacerlo para ciertos casos. O sea, si esto no es un programa que devuelve un qubit, sino el qubit, bueno, ahí sí lo puedo verificar, ¿sí? Entonces ellos verificaron a ese nivel. Pero tuvieron la primera idea esta de control cuántico ya en el 2005, de control cuántico en computación. Hicieron un cálculo, bueno, esto es una extensión de Haskell en realidad, pero le agregaron este if cuántico y empezaron a trabajar con esta idea. La segunda idea que surgió de acá, empezó en 2008,
fue decir, bueno, no nos vayamos tanto a Haskell, vamos a algo más básico, nos vamos a cálculo lambda, que es lo más básico que podemos pensar. Como hay un lambda por todos lados, incluso en la remera, yo asumo que todo el mundo alguna vez escuchó hablar de lambda cálculo, pero si no, no importa, es un lenguaje de programación, se puede pensar como un lenguaje de programación, es un formalismo, el más chiquitito que existe, donde tengo variables, funciones, esta es una función que toma x y devuelve t, y ahí debería haber una segunda t, porque es una aplicación. Eso es un error, acá debería decir tt, o sea, es una aplicación. Bueno, esta es la gramática de un programa en cálculo lambda. Bueno, la idea esta de 2008 fue decir, bueno, tenemos los términos de mi cálculo lambda y además puedo hacer superposición de términos. O sea, como en cálculo lambda los programas y los datos no se distinguen, o sea, en general los datos se codifican como programas, como funciones. Entonces la idea era, bueno, superpongamos funciones porque de esa manera superponemos datos también. Entonces hicieron esta superposición, o sea, permiten a un término multiplicado por un escalar, sumar dos términos, o hay un término especial que se llama el vector nulo. Y bueno, con eso estuvieron estudiando problemas de confluencia, de cómo hacer que esto tenga alguna coherencia, algún sentido, ¿no? Que este lenguaje ande. En general, este era un lenguaje no tipado, tiene la regla de reescritura, digamos, las reglas que me permiten ejecutar el programa. Lo que hacen es llevar a la forma canónica, alguna forma canónica de los vectores. Por ejemplo, si tuviera alfa por el programa t más beta por el programa t, al ejecutar esto me da alfa más beta por t, ¿sí? O sea, de alguna manera le orienta esa regla de reducción, esta forma de ejecutar, para llegar a un valor final que sea una forma canónica de los vectores. Y tiene algún tipo de restricciones en la regla de cómo ejecutar para evitar problemas de confluencia. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo que para el que haya visto alguna vez cálculo lambda le va a servir, para que no va a entender nada. Pero la idea es, si yo tengo que le llamé delta acá, que lo que hace es duplicar su entrada, lambda x devuelve xx, más b, y ahora hago este w que hace delta aplicado a delta, lo que tengo acá es que esta y se ejecuta y devuelve y más b, ¿sí? Y si pasa esto, lo que me pasa es que ahora, como tengo estas sumas y restas y cosas, podría ser y menos y, que normalmente debería reducir a 0, pero también podría reducir esta y a y más b y esto reducir todo a b. ¿Sí? O sea, no confluye. O sea, tengo una forma de decir, por un camino llego a 0, pero tengo caminos para llegar a cualquier cosa. O sea, básicamente esto es una representación del infinito, si se quiere, ¿sí? O sea, si piensan que esto sea más 1, entonces este programa reduce a este programa más 1 y siempre puede ser más 1, y el problema que tengo acá estoy haciendo infinito menos infinito, ¿sí? Entonces, bueno, para evitar este tipo de cosas, tiene un montón de restricciones de cuándo puedo aplicar algunas reglas, qué sé yo. O sea, es una ingeniería bastante difícil, digamos, de probar cada cosita, y el paper tiene como 50 páginas para probar que esto es confluente. O sea, lo que se gastaron mucho es en el problema de confluencia, ¿no? De que el resultado que da, si sigo un camino u otro, todos llegan al mismo resultado. Sí, esa es la confluencia. Bien. Más allá de esto, tiene algo muy interesante, este cálculo, que es cómo evitar el clonado, ¿sí? O sea, yo necesitaría que esta función, cuando agarra acá un qubit, no me permita duplicar el qubit, porque sé que los qubits no los puedo duplicar. Entonces, ¿cómo evito el clonado? Bueno, y esto, la forma que se le ocurrió fue decir, bueno, si yo agarro esta función y la aplico a una superposición, lo que voy a hacer es, me voy a meter adentro de la superposición y voy a aplicar la función a cada uno de los vectores de la base, ¿sí? Acá este b y este w. De esa manera, evito el clonado, y bueno, una forma de verlo muy fácilmente es ver que al alfa y al beta nunca lo voy a poder duplicar, ¿sí? O sea que acá, aunque duplique este b, no voy a duplicar este qubit porque el alfa aparece una sola vez, ¿sí? Entonces, evitan el clonado simplemente haciendo este tipo de relación que está de alguna manera forzando que esta función se comporte de forma lineal, ¿sí? Una función es lineal cuando la función la aplico algo así y hago esto. Pero esto no es que la función sea lineal. Estoy diciendo que esta función no tengo forma de calcularla así. La única forma de calcularla es de esta manera. O sea, estoy forzando la linealidad, ¿sí? Pero ese forzado de la linealidad, bueno, funciona y evita el clonado. Bueno, hay una forma de codificar, que no la voy a mostrar medio rápido, pero puedo codificar las unitarias en general, de nuevo, para los que vieron cálculo lambda, es la codificación usual para verdadero y falso, solo que acá puedo hacer la combinación lineal de esas cosas. Y las unitarias se comportan usando esta regla de acá,
O sea, si tengo una codificación de esta unitaria de acá, aplicada a la codificación de este qubit, bueno, se mete adentro, aplica 0, aplica 1 y esto me da bien. ¿Sí? Bien, una vez que tenemos ese cálculo, ese primer cálculo, que no puedo decir que es un cálculo cuántico, en el sentido de que acá puedo expresar la computación cuántica como se ve acá abajo, pero también puedo expresar cualquier cosa que no tenga nada que ver con cuántica. O sea, puedo hacer superposiciones de lo que sea, no tiene por qué tener norma 1, las funciones no tienen por qué ser unitarias. ¿Sí? O sea, simplemente tengo algo que me permite que las funciones sean lineales, ya es algo. ¿Sí? El primer trabajo para tratar de restringir esto y quedarnos con cuántica, o sea, hicimos recontra, queremos, no tengo que moverme tanto, hicimos algo recontra grande, ahora queremos llegar a quedarme solamente en el fragmento que representa la cuántica, era meterle tipos a esto, ¿sí? O sea, tiparlo, de la misma manera que en cálculo lambda con los tipos podemos restringir las cosas que están mal formadas. Aquí queríamos meter tipos para restringir las cosas mal formadas. La primera idea no funcionó, pero la primera idea fue decir, bueno, vamos a hacer lo mismo con los tipos que hicimos con los términos. Pongamos superposición de tipos. ¿Sí? O sea, si A es un tipo, bueno, la suma de dos tipos es un tipo multiplicado por una escalar es un tipo, y tengo un tipo nulo. ¿Sí? Eso no funciona para lo que queríamos, restringir a cuántica, pero sí funciona para usar este cálculo como un cálculo probabilista. ¿Sí? O sea, en vez de tener una superposición cuántica, tengo una superposición de probabilidades. ¿Por qué probabilista? Porque en cuántica justamente tengo este problema de la ortogonalidad, ¿sí? Donde si quiero hacer la superposición de dos cosas y tengo los escalares que tiene esta suma de módulos al cuadrado, tengo que asegurarme que esas dos cosas sean ortogonales. Y acá no chequeamos eso. Pero si tengo, en vez de eso, lo único que quiero hacer es que la suma sea 1, no hay ningún problema. Entonces lo que hacemos es, con este cálculo podemos mostrar que podemos definir un peso para el término, que básicamente es el peso de una superposición, es bueno, la suma de los escalares. Un peso para el tipo, que es la suma de los escalares. Y un peso para un término cualquiera que reduce a un valor que sea simplemente definido como el peso de su reducto. Bueno, y ahora sí tengo un teorema que me dice que el peso del t va a ser igual al peso del tipo A, y por lo tanto acá me está diciendo que puedo calcular este peso sin necesidad de reducir el programa. Entonces ya tengo algo que me sirve de este lenguaje, sirve para decir, bueno, por lo menos calculo cuál es el peso, la suma de los escalares. Quiero hacer algo probabilístico, me aseguro que la suma sea 1. ¿Cómo me aseguro? Con el tipo. Si el tipo tiene peso 1, entonces está bien tipado, tengo algo que es una distribución de probabilidades. ¿Sí? No sirvió para cuántica, fue un intento, llegamos a otro lado, pero algo hicimos. El segundo intento de decir, bueno, vamos a seguir analizando este tipo de cosas, este tipo de cálculos, fue ver, qué pasa con la medición. ¿Sí? En este cálculo no tenemos medición, o sea, no hay nada que sea una medición. ¿Sí? O sea, tenemos simplemente funciones, la aplicamos y esta función aplica lo que podríamos considerar que son unitarias. ¿Por qué? Porque fíjense que si yo aplico una matriz a un vector como este, básicamente puedo considerar que la forma de aplicarlo, puedo decir, bueno, saco el alfa para afuera, aplico la u al 1 por 0, aplico esta otra u al 0 por 1, al beta, y esto es lo mismo que este producto. Y esto es exactamente lo que hace esta regla que distribuye. ¿Sí? O sea que básicamente estoy pensando que estoy agarrando los vectores y multiplicándolo por matrices. ¿Sí? Es una forma de pensarlo. El problema que tengo es que la medición no se comporta así. Si yo tengo, por ejemplo, tengo este qubit y este pi que puse acá es el operador de medición, yo quisiera que este lambda agarre todo este qubit, lo mida y me diga V o W con la probabilidad adecuada. Pero acá no va a agarrar todo esto, porque con esta regla esto se va a meter para adentro y va a terminar midiendo el V y midiendo el W. Y no era eso lo que quería, yo quería medir todo el qubit. ¿Sí? Por lo tanto, esta regla funciona muy bien para las unitarias, pero no para la medición. Entonces, para la medición necesitamos hacer otra cosa, necesitamos permitir que el programa agarre todo este qubit. Pero si permite que agarre todo este qubit, podría duplicarlo, por ejemplo. Y no quería poder duplicarlo. Entonces tengo que hacer algo inteligente para no poder hacer eso. Entonces lo que hicimos fue, simplemente pusimos un sistema de tipos bien simple. ¿Sí? Tenemos un tipo de base que es el de los bits. Tenemos la flecha para las funciones. Tenemos el par cartesiano. Y tenemos este SA, que básicamente significa superposición de cosas de tipo A. ¿Sí?
Entonces, lo que hacemos es, esta regla que teníamos antes, solamente ocurre cuando lo que está esperando esta función sea un bit. Está esperando un bit, me meto adentro y esta es la superposición de estos bits, entonces va a funcionar acá. En cambio, cuando lo que tengo acá es una superposición de bit, entonces sí lo puedo agarrar entero. Pero me tengo que asegurar de que si agarro entero no lo duplique. Eso se hace con un sistema de tipos, bueno, para el que conoce de esto se llama lineal, pero no importa, es un sistema de tipos que me asegura que esta X no se duplica nunca. ¿Sí? Entonces, tengo las dos soluciones, una para ejecutar las unitarias y otra que se comporta de otra manera para la medición. ¿Bien? En modelos categóricos dan acá algunos, así que les voy a pasar un slide sobre categorías para el que entienda esto y el que no, tapes el oído y después lo pasa. Pero la idea es que, bueno, a este cálculo que hicimos hasta acá, ¿sí? Le dimos un modelito categórico que lo divertido, lo interesante es que tenemos una adjunción entre la categoría set y la categoría bec, ¿sí? Y básicamente lo que estamos diciendo es que todo el cálculo lo estamos representando en set, que es una categoría donde básicamente no tiene ninguna propiedad de vectores, ¿sí? No puedo usar que, por ejemplo, que una suma de vectores me da resultado un vector, la suma de vectores es algo estático, y el lenguaje se comporta así, y cuando quiero ejecutar el lenguaje lo que hago es pasarme la categoría bec con esta S, y después hacer las igualdades que necesito y volver olvidándome de que era un vector, ¿sí? El vector del olvido. Bien, este slide lo dejo ahí para que después alguien, si quiere verlo o preguntarme, me puede preguntar, pero no sé si dan modelos semántica categórica en algún lado, pero imagino que puede ser que sí. Bien, todavía tenemos algunos problemas, ¿no? O sea, todavía no llegamos a lo que tenemos acá es tenemos un cálculo, podemos meter medición, pero en ningún momento restringimos las funciones a que sean unitarias, ¿sí? Que, por ejemplo, si me das un qubit, yo te devuelvo un qubit. Por ejemplo, este programita de acá, que dice, bueno, agarra lo que sea y me vuelve siempre cero, no es unitaria. Y la forma de ver que no es unitaria es, si yo agarro un qubit como este, donde la norma es módulo al cuadrado de alfa más módulo al cuadrado de beta, lo ejecuto acá, esto se va a meter adentro, en el primer 0 me va a dar un 0, el segundo 1 me va a dar un 0, y de nuevo tenemos el problema de que tengo alfa más beta por 0, que no tiene la norma correcta porque la norma es el módulo al cuadrado del escalar, que en este caso es alfa más beta, ¿sí? O sea, esta norma y esta norma son distintas, por lo tanto no preserva la norma, por lo tanto no es una unitaria, ¿sí? Entonces, esto de preservar los unitarias, el problema que teníamos en el primer lenguaje con el if cuántico, que teníamos que ver un lado y el otro que sean ortogonales, seguimos teniendo el mismo problema. Este problema lo resolvimos parcialmente usando una técnica que se llama realizabilidad, que básicamente la idea es partir de otro lado. En vez de definir un lenguaje, definir tipos y probar que todo funciona y después ver cómo interpretarlo y ver si me da la cuántica, partimos de definir lo que queremos que sea el lenguaje y a partir de ahí derivamos los tipos, ¿sí? Derivamos cómo va a salir el lenguaje. Eso lo que tiene son 4 pasos. El primer paso es elegir el lenguaje que voy a usar, en este caso era lineal, ¿sí? Este cálculo con su proposición de lambda cálculo. Segundo paso, definimos los tipos. Voy a usar los tipos que usé en el slide anterior, ¿sí? Tengo el tipo de base, la flecha, el producto y el SDA. Tercer paso, no voy a dar la regla de tipado, no voy a decir cómo tipar cada término. Lo que voy a decir es qué interpretación quiero para los tipos. Voy a decir, yo quiero que el tipo B se interprete como el 0, 1. ¿Sí? O sea, el tipo B quiero que sean los bits 0, 1. Y quiero que el tipo SDA se interprete como el espacio generado por la interpretación de A, intersección con los que tienen norma 1. O sea, me quedo solamente con los vectores de norma 1. Yo lo defino así, directamente defino los tipos como yo quiero que sean, o como quiero que sean los valores que me dé las cosas de ese tipo. Y ahora lo que hago es, mis tipos, para decir que un término tiene un tipo A, lo defino de esta manera. Digo, el término tiene tipo A si cuando reduzca un valor, el valor está en la interpretación de ese A. Ahora esta regla que está acá ya no es una regla de tipado que yo doy ad hoc, sino que es un teorema. Yo tengo que demostrar, ¿sí?, que
este término tiene este tipo. ¿Cómo lo demuestro? Bueno, si lo reduzco, llego a algo del valor. Una vez que, de esta manera puedo yo definir mis reglas de tipado, de mis reglas que van a permitirme tipar los términos. Cada una de las reglas es un teoremita. Para que la regla sea válida tiene que cumplir con esta definición. Una vez que tengo las reglas, listo, tengo las reglas para tipar. ¿Sí? Con esto podemos demostrar, bueno, de que si un término tiene el tipo S de B, que sería el conjunto generado por la base 0,1, o sea, todos los complejos, al cuadrado, o sea, qubits. En qubit, bueno, si tengo un término que tiene tipo qubit en qubit, entonces es un mapa unitario. ¿Sí? Lo podemos demostrar usando esta técnica de acá. Hicimos un lenguaje de programación en el cual llegamos a lo que queríamos, de tener la unitariedad, pero bueno, empezando desde el otro lado, empezando desde qué es lo que queremos tener y a partir de ahí definir mi lenguaje. Bien. Ahora vamos un poco más a la conexión con lógica. Estas slides creo que van a ser un poco más amigables porque, digo, lógica me parece que lo ven antes. Pero bueno, vamos a la conexión con lógica, ¿sí? En este trabajo tratamos de interpretar qué sería o cómo podemos interpretar en términos lógicos, en deducción natural, que es un sistema de deducción lógica, cómo podemos interpretar la medición cuántica, ¿sí? O la superposición, cómo interpretar esas cosas. Entonces, arrancamos con esta derivación que está acá, ¿sí? Esta derivación dice, si yo puedo probar que A es verdadero a partir de un conjunto de hipótesis gamma, y puedo probar que B es verdadero también a partir del mismo conjunto de hipótesis, entonces puedo probar que A y B son verdaderos. ¿Sí? Esta es esta reglita. La siguiente regla dice, bueno, si yo tengo que A y B son verdaderos, entonces A es verdadero. La siguiente reglita dice, bueno, si A es verdadero, entonces A o B es verdadero. Y lo que está acá es lo que se llama la eliminación de lo, que dice, bueno, si yo a partir de A y un conjunto de hipótesis gamma puedo derivar C, y a partir de B también, como acá sabía que A o B era verdadero, entonces C es verdadero. ¿Sí? O sea, yo ya sé que B es verdadero, a partir de A puedo derivar C, a partir de B también puedo derivar C, entonces puedo derivar C. Eso dice la regla. ¿Sí? Bien, esto es una derivación, acá tengo una introducción de la conjunción, acá tengo una eliminación de la conjunción, introducción de lo, eliminación de lo. Esas son las reglas que usé para derivar esto. En términos, lo que está en amarillo y lo que está en rojo, las hipótesis, ¿sí? Podría haber derivado la misma conclusión usando la otra eliminación. En vez de decir a partir de A y B tengo A, podría haber dicho a partir de A y B tengo B, pues si A y B es verdadero, entonces B es verdadero. Y de ahí usar también que, bueno, si B es verdadero, entonces A o B es verdadero, y hubiese llegado a la misma conclusión. ¿Sí? Tengo dos maneras de... Sí. Sí. Simplemente estoy mostrando un árbol de derivación que es válido. No dije que sea necesario. ¿Sí? Yo podría justamente decir, bueno, yo ya tengo acá este A que está acá, entonces lo uso acá y listo, ya está. ¿Sí? Exactamente. Eso es lo que se llama el cut elimination, que es una vez que yo hice una derivación, ¿sí? una derivación como esta, que estoy demostrando este teorema matemático, puedo simplificarlo. ¿Sí? Y se simplifica con reglas muy claras. Las reglitas dice, bueno, si hago una introducción y después una eliminación, no lo hago, ¿sí? Básicamente. Si hago una introducción y después una eliminación, no lo hago, me lo saco de encima y... Bueno, eso es cut elimination. Acá lo único que estoy demostrando es que estos dos árboles de derivación son válidos, medios tontos, pero son válidos, y en ambos tengo las mismas hipótesis, ¿sí? Empiezo suponiendo que puedo derivar A, que puedo derivar B, que a partir de A puedo derivar C, que a partir de B puedo derivar C, y en las dos tengo las mismas hipótesis y la misma conclusión. Son dos árboles distintos, ¿sí? Obvio, podría no hacer todo esto, pero son dos árboles válidos. Si lo quieren ver en términos de computación, usando el Curry-Howard, a esta derivación le puedo dar términos con sus tipos, y básicamente acá estoy diciendo, esto es algo de tipo A, esto es algo de tipo B, entonces el par AB tiene tipo A y B. Si proyecto el primero, entonces tengo tipo A, y esto de acá es lo que se llama in left, que es la inyección a izquierda, es una forma de escribirlo nada más, y esto de acá es el match, que lo que hace es, te dice, bueno, si lo que tenías es el que va a la izquierda, entonces usa este de acá, que es este término R, y si lo que tenías era el que va a la derecha, entonces usa el Y. ¿Sí? Ese es el match, o sea, machea, hace pattern matching, ¿no? Si es sin L, usa este, y si es sin R, usa este. ¿Está bien? Bien. No importa, esto es
Esto es por si a alguno le es más fácil verlo como un lenguaje de programación que con lógica, pero es lo mismo, ¿no? Es un isomorfismo. Bien, la idea básica acá fue decir, yo con las mismas hipótesis tengo dos maneras de ejecutarlo, ¿sí? ¿Y las hipótesis cuáles son? Son que tengo A y que tengo B, ¿sí? Entonces nuestra idea fue, estábamos tratando de pensar qué es la superposición. ¿Qué significa tener 0 y 1 a la vez? ¿Qué significa que tengo esa superposición de las dos cosas? Entonces dijimos, bueno, si tengo las dos cosas, lo puedo pensar como un i, tengo las dos cosas, ¿sí? Pero cuando mido, no me da las dos cosas. Cuando mido, me da uno o el otro. Entonces parece un o. Entonces, la idea fue decir, bueno, hagamos esto. Pongamos esta misma hipótesis, vamos a poner otro símbolo. El símbolo es este de acá, que no se ve mucho en amarillo, ¿sí? Pongamos otro símbolo para lo mismo. Ah, me fui. Con estas hipótesis, ¿sí? Vamos a derivar C. Y esto de acá, justamente, tiene dos formas de hacer el cat elimination, de simplificarlo. Esto tengo una forma de simplificarlo, que es agarrar el A en este y probar C, y la otra que es agarrar el B en este y probar C, ¿sí? En este, fíjense que tengo una sola forma de simplificarlo. Lo único que tengo acá es el B, ¿sí? Una vez que llegué acá, desde acá para acá, tengo una sola forma. Como tengo solamente el B, puedo usar este, no puedo usar este otro, porque el A ya lo perdí. Cambios acá yo digo, pará, si yo tenía los dos, bueno, la superposición de los dos, tengo las dos formas de usarlo, y entonces puedo decir que esto se reduce de manera no determinista a usar esta hipótesis acá y probar C, o usar esta hipótesis acá y probar C. Y esta es la base que nos permite escribir un lenguaje de programación cuántico donde usamos este sub como la base para la medición, ¿sí? El hecho de que nos permita tener esa superposición. Pero es simplemente pensar un nuevo conectivo que básicamente es este y este, son los dos, ¿sí? A este par lo escribimos con corchetes para diferenciarlo del otro par, ¿sí? Pero es este par, acá tengo un match con el circulito ese de acá para diferenciarlo, y este lo que hace es, bueno, con cierta probabilidad o no determinísticamente, agarra el A y usa el R, y con cierta probabilidad agarra el B y usa el S. ¿Sí? La idea de la medición cuántica, pero pensado desde el punto de vista lógico. Bien, con esto entonces tenemos la primera conexión, si se quiere, entre lógica y cuántica. Dijimos, bueno, tenemos un conectivo nuevo. El conectivo nuevo no, es medio raro, pero en realidad no es tan raro. Es simplemente que estamos diciendo este conectivo es este y este a la vez, ¿sí? Los dos. Y ese conectivo es el que me permite codificar la cuántica, ¿sí? Lo siguiente conexión con lógica fue, esto es un trabajo de este año, que fue, agarramos una lógica que se llama lógica lineal, que ya la mencioné antes porque es la que me prohíbe duplicar qubits, pero agarramos la lógica lineal, esto significa lógica lineal multiplicativa y aditiva intuicionista, lo puse ahí, ¿sí? Lógica lineal intuicionista aditiva y multiplicativa, no importa, es un fragmento de la lógica lineal, que es una lógica en particular, y le agregamos dos reglas. Estas dos reglas son muy tontas, ¿sí? La primera dice que si pude probar A a partir de gamma y pude probar A a partir de gamma, entonces pude probar A a partir de gamma. Y la segunda dice, si pude probar A a partir de gamma, entonces puedo probar A a partir de gamma. O sea, no dicen nada de esas dos reglas, ¿sí? Son dos reglas, se llaman intersticiales, ahora le digo por qué, pero son dos reglas que obviamente son válidas, ¿sí? Son dos reglas que puedo agregar. El tema es que, si bien son válidas, ¿sí? Primero, estas dos reglas me permiten demostrar este teorema, que es el teorema de linealidad, ¿sí? Diciendo que, bueno, una función aplicada a una combinación lineal es lo mismo que la función aplicada a cada uno de ellos, sin usar el forzado de la linealidad que teníamos en el cálculo anterior. Acá simplemente agregué estas dos reglitas y con estas dos reglitas tengo este resultado, ¿sí? Con la lógica lineal y estas dos reglitas. ¿Qué dificultad tiene agregar estas dos reglitas? Bueno, la dificultad es, bueno, que no es una dificultad, simplemente algo a resolver, es que, como dijimos hoy, si hacemos una introducción seguida de una eliminación, podemos directamente no hacer nada. Esto es la simplificación, esto se llama cat elimination. Si yo introduzco acá este par y después lo elimino, bueno, puedo simplificarlo en no hacer eso, ¿sí? Y esto siempre es una introducción seguida de una eliminación, hago esto. En términos de cálculo lambda, lo pueden pensar como que estoy formando el par y después proyectando uno. Puedo directamente no formar el par, quedarme con el primero y ya está, ¿sí? Y esto es una simplificación, es como se ejecuta este programa. Ahí le faltan 2 puntos. ¿Y la dificultad cuál es? Que una vez que agregué estas reglitas, me podría pasar que esté entre el medio, que esta reglita está entre medio de la introducción y la eliminación.
en mi derivación, yo digo, cuando tengo una introducción seguida de una eliminación, es re fácil eliminarlo. Ahora, si tengo una introducción seguida de otra cosa y después la eliminación, bueno, tengo que decidir qué hacer con esto, ¿sí? Entonces, la decisión que puedo tomar, bueno, acá tengo, esto es lo mismo, pero con los términos, ¿no? O sea, esto es la introducción, acá tengo este par, A1, B1, acá tengo A2, B2, acá estoy sumando y después proyecto. La decisión de cómo eliminar esto, lo pongo hacia arriba, de cómo eliminar esto, son con las reglas de conmutación. Lo que digo es, bueno, podría agarrar y decir a esta suma, la conmuto para abajo, para hacer que esta eliminación llegue más cerca de la introducción. O sea, pongo la suma abajo, y acá tengo la eliminación seguida de la introducción, los dos, y eso sé cómo eliminarlo. Esto básicamente equivaldría a esta regla de reducción, de decir, bueno, si tengo la proyección de la suma, es la suma de las proyecciones. O podría elegir conmutarlo para arriba, decir, bueno, esto lo subo para arriba y entonces bajo la introducción, ¿sí? Y esto es lo mismo, sigue siendo equivalente a esta inicial, pero ahora tengo introducción seguida de la eliminación, y esto es el equivalente a, en vez de sacar la suma para afuera, meterla más para adentro, o sea, hacer la suma de los pares, ¿sí? Pero digo, tengo dos maneras de hacerlo, nosotros elegimos esta porque al final te queda un poco más lindo, pero no importa. Pero bueno, todo el problema de agregar estas dos reglas con todo el resto de los conectivos lógicos es básicamente jugar con este tipo de reglitas y ver para qué lado ir, ¿sí? Y qué es lo que me conviene hacer. Y la mayor parte de las veces cualquiera de las dos te da el mismo resultado, ¿sí? Pero no en todas. Hay algunas que sí o sí tenés que elegir una o elegir la otra. Bien, entonces, resumiendo un poquito, y se me fue muy abajo, ¿se puede levantar un poquito el PDF? Porque... No, está. Ah, no se va a poder porque está al tope. No dije nada. No, ¿puedo levantar la ventana? No, tranquilo. No tengo dedo por eso. No importa. Si no, déjalo como estaba y digo de memoria. Digo que yo me acuerdo lo que decía. Pero bueno, resumiendo esto, que es más o menos lo que conté, es una década y media del primer trabajo de este QML. QML lo que resolvió fue el tema no sé si lo resolvió, pero por lo menos planteó el problema de la ortogonalidad. Lineal planteó esta idea de la combinación lineal de términos, o sea, de programas. Vectorial, la combinación lineal de tipos, no permite hacer cuántica, pero por lo menos permite hacer algo probabilístico. Lambda S agregó la medición cuántica. Con la realizabilidad pudimos forzar la unitariedad de los programas, o sea que los programas que escribimos correspondan con compuertas unitarias. Este subcálculos nos da es la primera conexión real con lógica, que nos da la medición cuántica como una primitiva lógica en deducción natural. Y estas reglas intersticiales nos da las combinaciones lineales como primitiva lógica en este cálculo de lógica lineal, ¿sí? Este fragmento. El trabajo relacionado, que no es mío, así que va a quedar como que lo quise sacar de la pantalla, a propósito, porque hay otra gente que hizo cosas. No, pero bueno, ahí puse un trabajo relacionado que hay un estudiante que se llama Costia Chardonnay, que este año está presentando su tesis doctoral, y que, trabajando completamente independiente de mí, lo conocí hace poco, hizo un lenguaje gráfico para cuántica que es equivalente a este de acá, solo que en vez de usar este fragmento de lógica lineal usa otro fragmento, no importa, ¿sí? Esto usa multiplicativo exponencial, yo uso multiplicativo aditivo intuicionista. Pero digo, usa otro fragmento de la lógica lineal, pero ya estuvimos trabajando viendo que este cálculo que llegamos acá es equivalente al de él, o sea que se puede hacer una traducción de uno a otro, o sea que por dos lugares llegamos exactamente a lo mismo, básicamente. ¿Sí? Y bueno, eso es todo. Responde preguntas con eso. Fíjate si funciona. ¿Funciona? ¿Está prendido? ¿Preguntas? Buenas. En la slide anterior, ahí en los términos, cuando hace la proyección, ¿tenés los subíndices raros o yo me estoy perdiendo de algo? Tengo los subíndices
Ahí va, listo. Esto debería ser 2, esto debería ser A2, B2 y esto también. Claro, claro, listo. ¿Eh? Se estoy explicando, ¿ves? A ver, lo hice esta mañana. En uno de los lenguajes dijimos que no definimos reglas de tipado, sino que damos como una propiedad que queremos que se cumpla. ¿Cómo escribís un type checker para algo así? Lenguaje que dije que no es tipado. No, que es tipado, pero en vez de tener reglas de tipado para derivar los tipos, Bien. A ver. creo que en la parte de realizabilidad. Exactamente. No es que no sea tipado o que no debemos de tipado, es que definimos nuestro lenguaje. O sea, cada regla de tipado es un teorema. O sea, yo tengo que demostrar que esa regla era válida. Una vez que la tengo, ya tengo un sistema de tipado. Obviamente que me puede pasar que me quedo corto y qué sé yo. Por ejemplo, agrego una sola regla de tipado que dice que si X tiene tipo A, entonces X tiene tipo A. No voy a poder tipar mucho. Válida, pero no puedo, digo, tengo que agregar más reglas, ¿no? Entonces, pero la idea es que cada regla que yo agrego al sistema, tengo que demostrar que la regla es válida. Una vez que demostré que la regla es válida, el cálculo que puedo tipar con eso es confluente, es normalizante, tiene preservación de tipos, tiene absolutamente todas las propiedades lindas, porque todas esas propiedades las axiomaticé. Lo que tengo que demostrar es que la regla es válida. Una vez que yo tengo el sistema, de hecho, acá en este trabajo, este trabajo primero que figura acá, es donde hicimos este sistema. Y en este otro de acá, definimos un sistema, o sea, extrajimos un sistema que mostramos que era todo válido y hicimos una interpretación categórica de ese. Pero justamente tenés que fijar algún sistema y decir, bueno, me quedo con este. Y el problema es que, obviamente, esto podría ser, potencialmente son infinitas las reglas, ¿no? Porque son teoremas. Yo puedo agarrar un término horrible, darle tipo, si funciona, lo pongo como axioma. Digo, este término tiene este tipo. Puedo hacer tantas reglas como quiera, ¿sí? Y entonces no es claro cómo hacer para hacer un sistema, un modelo semántico a partir de lo que yo puedo, todas las reglas que puedo generar. O sea, yo puedo fijar un conjunto de reglas y de eso darle semántica, pero si agrego una nueva regla no sé si va a funcionar en mi semántica. Eso hay un estudiante mío, Rafael Romero, que es un estudiante de doctorado, que su tesis de doctorado es justamente tratar de entender cómo pasar el modelo que sacamos de realizabilidad a un modelo categórico sin fijar el número de reglas, sino que cualquier regla que entre sea válida directamente en el modelo. Sí, ¿qué tal? Te consulto. Después de... ¿Hola? ¿Hola? Bien. Después de terminar la carrera, ¿qué opciones tendría yo para... ¿Opciones tendrías para seguir en esta área? Sí, bien. Me parece mejor sin el micrófono y yo repito la pregunta de última para el streaming. Bueno, a ver, vos tenés diferentes opciones. Una opción es si te querés quedar en el país, otra es si te querés ir afuera. Si querés ir afuera, podés trabajar con gente que hay trabajando en esto. Si te querés quedar acá, el único que hace esto en Argentina en este momento soy yo. Podés venir a trabajar conmigo a la UBA. Pero digo, hay gente trabajando en esto también afuera del país. ¿No? Sí, lo que tenés que hacer para seguir esto es un doctorado. Dijo después de terminar la carrera. Obviamente, si querés, también podés hacer una tesina de grado en estos temas, y es antes, pero eso es antes de terminar la carrera. Yo seguí las indicaciones. Eso te sirve, está bien. Una tesis de grado, sí. Yo, de hecho, Lambda S, fíjate que acá, bueno, hay varios de esos trabajos que le hice con tesistas de grado y otros de doctorado. En particular, Victoriano, Lambda, acá está, Rinaldi. Esto fue su trabajo de tesis de licenciatura. O sea, con Gildo Weck hicimos el primer paper de estos y Juan Pablo Rinaldi lo que hizo fue probar una de las propiedades que faltaba, ¿sí? Y una vez que la probó, lo publicamos en una revista. Ese fue su trabajo de tesis de grado y era acá de Rosario.
Dirigí varios de Rosario, sí. Pero estaba mencionando que está acá. Este es el único que está en la transparencia, pero sí. Lo dirigí a Pablo Huiras, a Guido, pero no está acá. Lo que hizo Guido fue justamente el tema de esto de tener cosas no determinísticas, probar qué significa la confluencia cuando no es determinístico. Confluencia significa por cualquier camino que sigas, termina en lo mismo. Yo el programa lo ejecuto y la ejecución la defino de esta manera o la defino de esta manera, igualmente va a terminar y va a terminar el mismo resultado. Eso significa que es confluente. El problema es, si vos ya, por ejemplo, tenés medición cuántica, bueno, no es confluente. O sea, si me da 0 o me da 1, no tiene por qué ser confluente. Pero hay una forma de pensar la confluencia como el conjunto de resultados posibles que me puede dar a nivel probabilístico. ¿Sí? Bueno, y eso es lo que se llama confluencia probabilística y lo definió Guido en su tesis de grado. Y el otro, bueno, Nacho, que tiene que terminar de escribir la tesis, que ya la tiene terminada hace como 43 años, pero todavía no escribió el reporte de tesis. Acá te están dando. Este particular, este justo que muestro acá, es exactamente, no es exactamente, es un dual de un modelo de la lógica lineal. El dual viene por el lado de que en lógica lineal uno interpreta los términos en Beck y se pasa a set y después vuelve. Nosotros estamos haciendo al revés. Interpretamos en set, pasamos a Beck y volvemos. Pero es exactamente el dual. Y la idea es que en lógica lineal, cuando tenés el exponencial, el bank, eso lo que hace es te permite duplicar cosas. Y nosotros acá tenemos al revés. Tenemos una S, que es la superposición, que es el que no me permite duplicar cosas. Entonces terminó siendo, pero lo sacamos de casualidad. O sea, no pensábamos en lógica lineal y cuando sacamos el modelo terminamos diciendo, che, pero esto era lo mismo. Y estábamos haciendo del otro lado. ¿Sí? Este modelo en particular. No conozco modelo de call by push value y ese tipo después acá los trabajos con Octavio Malherbe que figuran por ahí son modelos categóricos también. En este en particular, el de las reglas intersticiales, este paper, bueno, lo que hacemos es mostrar que todo esto lo podemos interpretar en semimódulos sobre semianillos, o sea, no tenemos una función, ¿sí? No tenemos una mónada porque queríamos hacer la mónada de probabilidades que uno hace para las cosas probabilísticas, pero esa mónada funciona re bien en set, pero no funciona bien en semimódulos, porque un subconjunto de un semimódulo no es un semimódulo. Entonces, básicamente usamos nos tomamos prestado algo de cuántica que se llama matriz de densidad, que permite expresar de cierta manera estados mixtos, que sería una distribución de probabilidades, y usamos la misma técnica ahí, no sé. El paper está en archive. Pero bueno, digamos, tuvimos que pensar en otra idea porque la idea clásica de usar parte de para hacer algo probabilístico no sirve si no estás en set. Dale. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno.